Siempre he sido una persona organizada y responsable. Desde que me casé con Roberto hace 15 años, hemos establecido una rutina estable y predecible. Éramos felices, por supuesto, pero a medida que pasaba el tiempo, sentí que algo faltaba en mi vida. Todas las mañanas se levantaba temprano, preparaba el desayuno para su familia y luego iba a la escuela donde enseñaba a alumnos de primaria. Me encantaba el contacto con los niños y ver sus caras brillantes mientras aprendían cosas nuevas. Esta fue la parte más gratificante de mi día. Después del trabajo regresaba a casa y me dedicaba a las tareas del hogar y las necesidades de mis hijos, Pedro y Sofía. Roberto solía trabajar hasta tarde, así que los ayudaba con la tarea, preparaba la cena y me aseguraba de que estuvieran listos para ir a dormir. Cuando llegaba Roberto, normalmente exhausto, cenábamos juntos y luego veíamos un poco de televisión antes de acostarnos. Era una rutina sencilla pero cómoda. Sin embargo, con el tiempo comencé a sentir que faltaba algo. Mi amor por Roberto y mis hijos era incondicional, pero había un vacío dentro de mí que ninguna cantidad de tareas o responsabilidades domésticas podía llenar. Roberto, creo que necesito encontrar un pasatiempo, dije una noche mientras cenábamos. Levantó la vista de su plato sorprendido. ¿Un hobby? Pero apenas tienes tiempo libre con todas tus responsabilidades. Lo sé, pero siento que necesito algo solo para mí. Algo que me haga sentir viva y emocionada otra vez. Roberto frunció el ceño pero asintió. Bien, si eso es lo que quieres. ¿Qué tienes en mente? Pensé por un momento, recordando que siempre me gustaba tomar fotografías en ocasiones especiales. Creo que un curso de fotografía sería perfecto. Siempre quise aprender más sobre ello. A partir de ese momento mi vida empezó a cambiar. Me inscribí en un curso nocturno de fotografía, decidida a encontrar esa chispa que faltaba en mi existencia. El curso de fotografía me abrió un mundo completamente nuevo. Desde la primera clase me fascinó el arte de capturar momentos a través del lente de una cámara. Nuestro instructor, Felipe, era un hombre 10 años menor que yo, lleno de energía y pasión contagiosa. En las primeras semanas, simplemente observaba a Felipe desde lejos, admirando su capacidad para explicar conceptos técnicos con tanta claridad y paciencia. Tenía una actitud relajada y amigable que hacía que las clases fueran divertidas y atractivas. Recuerdo la primera vez que nuestras miradas se encontraron por más tiempo del habitual. Felipe estaba ajustando la configuración de mi cámara cuando nuestras caras se acercaron demasiado. Sentí una chispa recorrer mi cuerpo, algo que no había experimentado en años. Lo siento, murmuró, sonrojándose ligeramente. Creo que me excedí. Sonreí, tratando de ocultar mi vergüenza. Está bien, gracias por tu ayuda. A partir de ese momento, nuestras miradas empezaron a encontrarse con más frecuencia durante las clases. Intercambiamos sonrisas discretas, como si compartiéramos un secreto silencioso. En las siguientes clases Felipe y yo empezamos a hablar cada vez más. Hablamos de nuestras vidas, sueños y frustraciones. Me habló de su deseo de convertirse en un fotógrafo de renombre, pero se sentía atrapado por su trabajo como instructor. A veces siento que estoy desperdiciando mi talento, me confió una noche después de clase. Puse mi mano sobre la suya, en un gesto de consuelo. Estoy seguro de que encontrarás el camino. Tienes demasiado talento para quedarte atrapado aquí para siempre. Felipe me miró intensamente y pude sentir una conexión profunda formándose entre nosotros. Era como si nuestros corazones se abrieran el uno al otro. Después de clase, caminamos juntos hasta el estacionamiento, hablando y riendo como viejos amigos. A Roberto le empezaron a extrañar mis ausencias prolongadas, pero yo simplemente dije que las clases estaban durando más de lo esperado. La atracción entre Felipe y yo era cada vez más fuerte y sabía que estaba entrando en territorio peligroso. Sin embargo, no pude resistir la química magnética entre nosotros. Ese sentimiento de emoción y aventura que tanto había anhelado se estaba materializando ante mis ojos. Fue una calurosa noche de verano, después de una clase particularmente intensa, cuando todo cambió. Felipe nos había enseñado técnicas avanzadas de fotografía de estudio y me fascinaba la forma en que se movía y ajustaba las luces y los escenarios. Cuando los otros estudiantes se fueron, fingí tener dudas sobre la configuración de la cámara,
solo para quedarme solo con Felipe en el estudio. Se acercó a mí pacientemente, su cálido cuerpo rozando el mío mientras me explicaba los ajustes. Olí el aroma almizclado de su perfume, embriagador y seductor. Mi corazón empezó a latir más rápido en mi pecho. Nuestras miradas se encontraron y de repente el aire se volvió eléctrico, cargado de tensión sexual. «Ana», murmuró Felipe con voz ronca, sus labios a centímetros de los míos. No pude resistir. Levanté la cara y capturé su boca con la mía en un beso ardiente y desesperado. Felipe me acercó, sus manos recorrieron mi espalda, mientras nuestras lenguas participaban en una danza apasionada. Nos besamos con un hambre insaciable, como si hubiéramos esperado toda nuestra vida por este momento. Mis manos recorrieron su sedoso cabello y gemí suavemente contra sus suaves labios. De repente, Philip me levantó y envolví mis piernas alrededor de su cintura. Me presionó contra la pared del estudio, su cuerpo musculoso se frotaba deliciosamente contra el mío. Nuestros besos se volvieron aún más frenéticos, llenos de urgencia y deseo reprimido. Esa noche hicimos el amor por primera vez en el suelo del estudio, entre el equipo fotográfico. Fue intenso, apasionado y completamente abrumador. Por primera vez en años, me sentí viva, deseada e increíblemente feliz. A partir de ese momento, Philip y yo iniciamos una relación ardiente y secreta. Nos reuníamos en hoteles durante las tardes, cuando se suponía que yo estaría trabajando en la escuela. Le puso excusas a Roberto, diciendo que tenía reuniones o cursos adicionales. En nuestros encuentros clandestinos, explorábamos cada centímetro del otro con besos hambrientos y caricias ardientes. Philip me hizo sentir una pasión abrumadora que nunca antes había experimentado, ni siquiera con Roberto en nuestros mejores días. «Me vuelves loco, Ana», susurró entre besos húmedos en mi cuello. Nunca había sentido algo tan intenso por alguien. Gemí y me retorcí bajo su hábil toque, todo mi cuerpo en llamas. «Yo también, mi amor. Me hace sentir más viva que nunca». En esos momentos, nada más importaba más que nosotros dos y la conexión física y emocional que compartíamos. Era como si estuviéramos hechos el uno para el otro, almas gemelas destinadas a encontrarse. Salí de nuestros encuentros con el cuerpo y el corazón satisfechos, una sonrisa tonta en mis labios hinchados por los besos apasionados. Roberto empezó a sospechar algo, pero yo estaba demasiado cegado por el deseo como para preocuparme. Ese asunto prohibido se convirtió en el combustible que alimentó mi alma vacía durante tanto tiempo. Por primera vez en años, me sentí completo y realizado, aunque fuera de una manera secreta y pecaminosa. Era una mañana como cualquier otra. Acababa de dejar a Pedro y Sofía en la escuela y me estaba preparando para ir a trabajar cuando sonó mi teléfono celular, indicando un nuevo mensaje. Era Felipe, diciendo que me extrañaba y que no podía esperar a verme otra vez. Me mordí el labio, sonriendo como un adolescente enamorado. Empecé a escribir una respuesta audaz cuando me di cuenta, con horror, de que había dejado mi teléfono celular en el estudio después de nuestro último encuentro apasionado. Mi corazón empezó a latir frenéticamente en mi pecho. Si Roberto viera esos mensajes comprometedores, mi mundo colapsaría. Intenté calmarme, diciéndome a mí mismo que se me ocurriría una excusa plausible. Desesperada, corrí hacia el estudio de fotografía, esperando llegar antes que Roberto. Desafortunadamente, el tráfico era un caos esa mañana y cuando finalmente llegué, había un auto muy familiar estacionado enfrente. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando reconocí el vehículo de Roberto. Mis palmas comenzaron a sudar frío y mi estómago se retorció en un nudo apretado. ¿Había encontrado mi teléfono celular? ¿Y si hubieras leído los mensajes? Tragué fuerte y entré al estudio con pasos inestables. Mi corazón se hundió cuando vi a Roberto sentado en el sofá, con mi teléfono celular en sus manos temblorosas. Su rostro estaba lívido, sus ojos enrojecidos por el llanto. «Roberto, puedo explicar». Comencé, mi voz se apagó. Me miró con una mezcla de dolor y enojo. «¿Explicar qué, Ana? ¿Qué estás teniendo una aventura? ¿Con este chico?» Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Las palabras se sintieron atrapadas en mi garganta. «¿Por cuánto tiempo?» Roberto gruñó. «¿Cuánto tiempo llevas engañándome?»
Lágrimas calientes comenzaron a rodar por mis mejillas. Unos meses. Lo siento, Roberto. Nunca quise lastimarte. Dejó escapar una risa amarga. ¿Herido? Arruinaste a nuestra familia, Ana. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, a los niños? Mi llanto se intensificó y me arrodillé ante él suplicando perdón. Pero Roberto se levantó bruscamente y me miró con ojos llorosos. Ya no puedo confiar en ti. Se acabó, Ana. Me llevaré a los niños conmigo. Lo miré impotente mientras salía del estudio sin mirar atrás. Grité su nombre, pero él siguió caminando, llevándose a mis hijos. Me quedé allí, de rodillas en el suelo, sollozando incontrolablemente. Felipe apareció minutos después, tratando de consolarme, pero lo aparté enojado. Debido a nuestra relación sin sentido, había perdido todo lo que más amaba en la vida. Esa noche, cuando llegué a casa, todas las maletas de Roberto y de los niños ya no estaban. La casa estaba vacía y en silencio, al igual que mi corazón destrozado. Me desplomé en la cama, consumida por la culpa y el arrepentimiento más amargo. En los días siguientes al desenmascaramiento de mi caso, viví en un estado de entumecimiento y desesperación. La casa vacía y silenciosa era un recordatorio constante de la familia que había perdido debido a mis errores. Me sentí consumida por la culpa, repitiendo mentalmente todas las mentiras que había dicho y las señales que había ignorado sobre el sufrimiento de Roberto. ¿Cómo pude ser tan egoísta y destruir algo tan precioso? Después de unas semanas de estar inmerso en esa oscuridad asfixiante, alguien llamó a la puerta. Me arrastré de mala gana para contestar, para mi sorpresa, era mi hermana Beatriz. «Ana, Dios mío, te ves horrible», exclamó, con sus ojos azules muy abiertos por la preocupación. Sin decir nada, la abracé fuertemente, dejando que todas mis emociones reprimidas se derramaran en lágrimas convulsivas. Beatriz me recibió en sus brazos murmurando palabras de consuelo. Escuché lo que pasó. Lo siento, hermanita. Pero no dejaré que te hundas así. Estoy aquí para ayudarte. Y ella cumplió su promesa. Beatriz empezó a venir todos los días, asegurándose de que yo comiera y me mantuviera higiénico. Poco a poco, con tu ayuda, comencé a salir de ese profundo agujero de desesperación. Después de algunas semanas de mejorar, me armé de valor para visitar a Roberto y a mis hijos. Beatriz me acompañó en ese día difícil, tomándome la mano con cariño fraternal mientras yo pedía perdón, entre lágrimas. Roberto me miró con ojos duros y fríos. Necesito más tiempo, Ana. Lo que hiciste, no puedo olvidarlo. Asentí, tragándome el nudo en mi garganta. Beatriz me llevó a casa esa noche, consolándome una vez más. En los meses siguientes, mi hermana se convirtió en mi apoyo, mi refugio seguro en aquella tormenta devastadora. Cada vez que me sentía débil, allí estaba ella con un fuerte abrazo y palabras de aliento. Sin embargo, poco a poco comencé a notar algunas señales extrañas. Beatriz parecía pasar cada vez más tiempo con Roberto y los niños. Me habló de los paseos que hacían juntos, las comidas que preparaban. «¿No es maravilloso que me dejen participar así?», Beatriz me dijo con una brillante sonrisa. Roberto y los niños realmente necesitan a alguien cerca. Intenté no pensar demasiado en ello, agradecida de que mi hermana me apoyara en un momento tan oscuro. Pero en el fondo, una sensación de malestar empezó a invadirlo. Algo no se sentía bien. Un día Beatriz vino a visitarme con el pelo mojado y una expresión serena en el rostro. Fruncí el ceño, confundida. «¿Por qué tienes el pelo mojado?». Ella se sonrojó levemente. Acabo de salir de la ducha en casa de Roberto. Pasé la noche allí para vigilar a los niños, ya que él tenía que viajar por trabajo. Sentí una punzada en mi corazón, pero traté de ignorarla. Qué amable de tu parte, Beatriz. Roberto y los niños tienen mucha suerte de tenerte cerca. Ella sonrió dulcemente, pero sus ojos brillaron con algo que no pude identificar en ese momento. En retrospectiva, creo que ya debería haber visto las señales. Sin embargo, estaba demasiado cegado por mi propio sufrimiento para ver lo que se estaba desarrollando ante mis ojos.
Y este lapsus de percepción me costaría mucho más de lo que podría haber imaginado. Pasaron unos meses y poco a poco comencé a reconstruir mi vida. Conseguí un nuevo trabajo como asistente administrativa y me inscribí en terapia para lidiar con las heridas emocionales que había dejado el fin de mi matrimonio. A pesar de los arrepentimientos, Beatriz siguió siendo mi mayor apoyo. Ella me animó, me escuchó y constantemente me recordaba que algún día todo estaría bien. Su presencia constante en mi vida fue un bálsamo reconfortante. Un día, sin embargo, sucedió algo extraño que me abrió los ojos de una vez por todas. Decidí hacerles a mis hijos una visita sorpresa a la casa de los padres de Roberto. Los extrañaba muchísimo y Beatriz me había dicho que podía verlos cuando quisiera. Llegué a la casa alrededor de las 5 de la tarde y llamé a la puerta varias veces, pero nadie respondió. Curiosamente, di la vuelta a la casa y fui a la cocina, donde las puertas de cristal estaban abiertas. Lo que vi ante mis ojos me dejó paralizado. Allí estaban Roberto y Beatriz, riendo y hablando animadamente mientras preparaban la cena juntos. El modo afectuoso en que se movían, las miradas apasionadas que intercambiaban. Todo indicaba mucho más que simple amistad. Sentí que mi corazón se hundía y se me formaba un nudo en la garganta. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? Todas las señales estaban ahí, pero estaba demasiado ciego para verlas. Beatriz fue la primera en notarme, con sus ojos azules muy abiertos por la sorpresa. Ana, ¿qué haces aquí? Roberto se dio la vuelta, con el pánico escrito en todo su rostro. Abrí la boca para decir algo, pero las palabras simplemente no salían. Me quedé allí, paralizado, observando cómo la horrible escena se desarrollaba ante mí. Mami. La vocecita de Sofía sonó detrás de mí, y me giré para verla parada allí con Pedro, ambos mirando la escena con expresiones confusas. El shock de ver a mis propios hijos presenciar eso fue el detonante. Salí corriendo de allí, con lágrimas calientes rodando por mi rostro. Escuché a Beatriz gritar mi nombre, pero no me detuve. Corrí y corrí, hasta que mis piernas no aguantaron más y me desplomé en un banco de un parque cercano. Me quedé allí sentado durante horas, sollozando incontrolablemente. El dolor que sentía era casi insoportable, una doble traición por parte de quienes más amaba en el mundo. Mi propio marido y mi hermana, las dos personas que deberían haber estado ahí para apoyarme, me habían apuñalado por la espalda de la peor manera posible. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, arrojé todos los objetos que encontré a mi paso, consumido por una rabia ciega y ardiente. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no vi las señales? Beatriz intentó llamarme varias veces, pero rechacé todas las llamadas. Ni siquiera pude escuchar su voz en ese momento. El dolor de la traición fue demasiado profundo y cortó mi corazón en pedazos sangrientos. Esa noche me quedé dormido abrazado a una botella de vino. Mis lágrimas se mezclaban con el sabor amargo del alcohol que se convirtió en mi único consuelo. La oscuridad me envolvió por completo y por primera vez sentí que no volvería a despertar nunca más. Después del devastador descubrimiento de la traición de Roberto y Beatriz, mi vida entró en una espiral de dolor y autodestrucción. La depresión que siempre atormentaba mis pensamientos se profundizó, ahogándome en una oscuridad sofocante. El alcohol se convirtió en mi refugio, lo único que calmaba el dolor punzante en mi interior. Pasé noches interminables bebiendo, solo para despertarme con terribles migrañas y una sensación de vacío aún mayor. Perdí mi trabajo por constantes ausencias y negligencias. Mis días se limitaban a estar acostada en la cama, sin querer levantarme ni cuidarme. La sola idea de vivir me parecía una tortura sin fin. Solo cuando toqué fondo surgió una pequeña chispa de esperanza. En uno de mis raros momentos de lucidez, miré a mi alrededor y me di cuenta de en que me había convertido, un completo fracaso, una sombra patética de la persona que una vez fui. Me acordé de mis hijos, Pedro y Sofía, y de lo mucho que me necesitaban. ¿Cómo podría superar este dolor y ser la madre que merecían? La respuesta llegó en una llamada desesperada de ayuda. Recibí ayuda de un vecino para ingresarme en una clínica de rehabilitación, decidido a superar mi adicción al alcohol y mi depresión. Los primeros días fueron un tormento, y la abstinencia le provocó síntomas terribles. Pero poco a poco, con el apoyo de los terapeutas y del grupo de rehabilitación,
comencé a encontrar la fuerza para luchar. Aprendí técnicas de respiración y meditación para controlar la ansiedad. Asistí a sesiones de terapia de grupo, donde pude desahogarme sobre mis traumas y escuchar las historias de otras personas que habían experimentado pruebas similares. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí tan sola. Poco a poco encontré mi propósito de vivir nuevamente. Quería ser madre presente de Pedro y Sofía, demostrando que podía superar mis debilidades y convertirme en una mejor persona. Ese pensamiento fue el combustible que me impulsó todos los días. Después de 6 meses de intenso trabajo conmigo mismo, finalmente me dieron el alta de la clínica. Estaba delgada, pero con un brillo renovado en los ojos. Sabía que enfrentaría muchos desafíos a partir de ahora, pero estaba lista para enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. Durante los siguientes 2 años, me dediqué a reconstruir la relación con mis hijos. Fueron pasos lentos y difíciles, ya que su confianza en mí se había visto quebrantada. Sin embargo, con paciencia y amor constante, pude recuperar su cariño y respeto. También encontré un nuevo trabajo como mentora de jóvenes en una ONG, ayudando a quienes estaban pasando por situaciones difíciles, como yo. Poder compartir mi historia e inspirarlos a seguir adelante fue tremendamente gratificante. Y, contra toda expectativa, el amor volvió a tocar a mi puerta. Su nombre era Luke, un viudo unos años mayor que yo. Nos conocimos por casualidad en un parque y rápidamente nos hicimos grandes amigos. Con el tiempo, nuestros sentimientos evolucionaron hacia algo más profundo. Luke me enseñó que es posible volver a amar después de una gran traición. Me apoyó incondicionalmente y me recordaba a diario lo mucho que había crecido como persona. Poco a poco dejé sanar las heridas del pasado y abrí mi corazón a esta nueva oportunidad de ser feliz. Hoy, miro hacia atrás y apenas puedo reconocer a la mujer destrozada que una vez fui. El dolor y la traición todavía resuenan en algún lugar dentro de mí, es verdad. Pero he aprendido que no puedo permitir que estos sentimientos me definan o me impidan seguir adelante. Camino de la mano de Luke, con mis hijos a mi lado, hacia un futuro brillante y lleno de esperanza renovada. Sé que vendrán nuevos desafíos, pero también sé que soy lo suficientemente fuerte para afrontarlos. Después de todo, si sobreviví a la oscuridad más profunda, puedo renacer como una nueva mujer, un fénix de luz brillante y plena.